capítulo 12 de Corintios, ¿verdad? Pero entonces dice, pero yo os muestro un camino más excelente. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Amén. Así que hoy, hermanos, vamos a tener una breve exhortación en el capítulo 2 de Filipenses, viviendo humillados. El mundo de hoy, sí sabe, no le gusta ese asunto de humillarse. De hecho, muchas personas valorizan más bien cuando las personas son bien altaneras, bien pedantes, bien autoritarias, bien expresivas, bien retantes, que se rebelan cuando quieren hacer valer lo que ellos entienden son sus derechos o cuando ellos quieren hacer oír su voz. Y esos prototipos o estereotipos son bien vistos en el mundo hoy. Recuerdo que hace quizá 10 años para atrás, poco antes, era bien común escuchar un estilo de periodismo en la radio que era como que siempre era como que acusativo, y cuando entrevistaban a alguien era como para apoyarlo, para tratar de sacarle cosas, para tratar de periodista irse por encima de la persona. Y ese estilo empezó con algunos periodistas. Y entonces empezaron todo el resto de los periodistas a copiarse de eso. Entonces los mejores periodistas eran los que eran como bien irreverentes en el sentido de no respetar a la persona a la que entrevistaban, porque pensaban que la persona a quien estaban entrevistando pues no tenía en realidad ningún valor ni nada que fuera respetable ni nada. Y ese estilo, empezamos a ver, todos los periodistas ahora están copiando del estilo de uno en específico. Y usted es este, usted es lo otro. ¿Y usted cree que yo le creo? ¿Usted qué cree? Usted sabe más o menos que yo estoy hablando. Entonces eso le pegó a todo el mundo por ahí. Entonces todos los periodistas que estaban empezando su carrera, pues entonces con el mismo estilito, copiándose de lo mismo. ¿Por qué? A eso sí que son los periodistas buenos, porque son alzados. Entonces el asunto de estar alzado en este mundo es algo hasta cierta forma bien visto, ¿verdad? Porque entienden que la persona que no es así es porque no tiene voluntad propia, es porque no tiene un mensaje que dar, es porque en realidad no tiene la autoridad, o en realidad pues, no tiene nada importante que contribuir. En realidad es una persona que pudiendo contribuir muchas cosas, pero por su forma de ser, pues hace que no sea exitoso y esas cosas no ocurren. Y en realidad, en muchas ocasiones lo vemos así generalizado a través de nuestra sociedad. Sin embargo, cuando Pablo le habla a los filipenses, Filipos, que era una de las ciudades grandes allá en lo que hoy se conoce como Grecia, en aquel entonces se llamaba Acadia en aquellos tiempos, pues en aquella región Filipo era una ciudad importante como Tesalónica, como Atenas, como Corinto, ¿okay? Y entonces en Filipos había muchas personas poderosas, vivían muchas personas poderosas y había una tendencia cultural también en Filipos, como la que le estaba mencionando hace un ratito, que hay en Puerto Rico y en muchas otras culturas del mundo también, de que lo que se valoraba era la rebeldía y la autodeterminación o la autodefinición. ¿Okay? Yo voy a mí. Recuerdo una ocasión que en Puerto Rico había un equipo de baloncesto, una de esas versiones del equipo de baloncesto, que fueron para los Juegos de Atenas, los Juegos Olímpicos en Atenas, eso fueron en el 2000, creo que fueron en el 2000. Y fueron para allá y la canción, un tema era Yo voy a mí. Recuerdo como ahora. Y allá estaba Piculín, tengo una Piculín que estaba Piculín, había un montón de esas estrellas. Y Jaimón Dalmao, que no jugaba todavía, y fueron para allá Piculín, un montón de gente más. Yo voy a mí, a luchar por el país, yo voy a mí. Y se veía bien curioso, había una canción, un jingle y todo eso. Y la pela más grande la cogieron en esa Olimpiada del 2000 en Atenas. Fueron hasta Atenas para coger la pela, que la pudieron haber cogido más cerquita, más para acá. No estoy diciendo que sea por esto y lo otro, posiblemente la iban a coger así fueran sin jingle, pero
lo que quiero ilustrar con eso es que a veces muchas personas pues, lo que valoran es ese tipo de cosas. Y te dirá, bueno, pero que para competir en deportes hay que uno ir como que exaltado de uno mismo para que todo eso le ayude a uno y qué sé yo qué. Bueno, pero esas son cosas, por eso digo que todos esos contextos son contextos humanos, hablando de lo que estamos hablando hace un rato esta mañana. Y los contextos de este mundo no son los contextos ni los móviles del creyente. Pero en Filipo había mucha gente que, Pablo seguramente tienen esa tendencia de querer descollarlo por encima de los demás. Pero ¿qué pasó? Que entonces vino el Evangelio a Filipos. Amén. Y la gracia de Dios vino a Filipos. Y la salvación vino a los filipenses que creyeron en el Evangelio. Amén. Entonces, los que antes estaban perdidos en delitos y pecados, pues ahora eran salvos por la fe en Cristo Jesús, como usted y como yo. Amén. Y entonces, ¿dónde quedaban las costumbres y las tendencias de Filipos? Pablo, realmente, cuando nos habla de lo que le llamamos el capítulo de Filipenses, lo que tiene en mente precisamente es ese contraste. Lo que antes éramos, lo que antes usted valoraba, lo que antes usted lo definía, lo que antes usted decía, esto no así, todo eso queda atrás. Por eso él comienza el capítulo 2 diciendo, si queda y hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna comunión, si hay algún consuelo de amor, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, como quien dice, no es que él duda que la haya, sino diciendo, ya que la hay, amén, le va a dar un consejo, una petición. ¿Okay? Porque le viene diciendo en los versos anteriores, tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, dice el verso 27. ¿Okay? No podemos intimidarnos por los que se oponen al Evangelio, dice el verso 28. El verso 29, no se asombren cuando usted tiene que padecer por Cristo, porque para ustedes les es concedido, o sea, es un privilegio que usted padezca por Cristo, dice el verso 29. Que usted ha visto eso mismo en mí, le dice. El verso 30 del capítulo 1 dice, por lo tanto, lo que le quiero decir, hermanito, es que ya que Cristo nos consuela, ya que su amor está puesto para consolarnos, ya que tenemos comunión con el Espíritu, amén, ya que ese amor entrañable, el amor que define Pablo no es el que viene del corazón, dice viene de las entrañas, de las tripas, hermano, el amor entrañable, o sea, profundo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ya que ha puesto su misericordia sobre nosotros, le dice, completen mi gozo. O sea, háganme sentir gozoso cuando sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, va viendo todas las cosas que él quería que sintieran en común, nadie haciendo las cosas por su cuenta, nadie queriendo ser el que está por encima de los demás, nadie queriendo ser el mejor, nadie queriendo ser el más que sabe, nadie queriendo ser el más espiritual, nadie más que ora, nada de esas cosas. Estoy seguro Pablo escuchaba, estaba sucediendo en Corinto, que no estaba muy lejos de allí. Él diría, mire, ya que el Señor nos ha bendecido, nos ha privilegiado para que hasta suframos por causa de su nombre. ¿Recuerda cuando Pedro y Juan estaban gozosos de que los hubieran azotado aquel día por estar predicando a Cristo? Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber sufrido afrenta por el nombre de Cristo. Pues Pablo está explicando lo mismo aquí. Han escuchado todas las cosas que me han sucedido a mí por serle fiel al Señor. Es un privilegio. No solamente que usted crea en Cristo, sino que padezca por Cristo. Pues ahora, cuando Cristo nos ha salvado, ya que Él nos ha bendecido con su amor y su misericordia, pues mire, yo me siento gozoso por ustedes, pero quiero sentirme más gozoso todavía. Y Él le dice, ¿cómo?
cuando en lugar de pensar en lo individual, ustedes piensen todos la misma cosa. Eso es lo que quiere decir unánimes. Porque a todos nos dio del mismo espíritu. Pues si a todos nos dio del mismo espíritu, pues ¿por qué no iríamos a estar todos de acuerdo, todos unánimes, todos guiados por el espíritu? Eso es lo que está diciendo. Dice, sientan lo mismo, porque ahora uno dice, pues yo voy a sentir algo diferente, que me mueva a hacer algo diferente, que va en contra de lo que mi hermano y mi hermana, el espíritu le está guiando. Porque eso es lo que está pasando hoy día también. Hoy día muchas personas dicen, el espíritu me está diciendo esto, Dios me está diciendo esto, pero es a él nada más. Y a los demás no le dice eso, parece. Entonces uno dice, a veces uno dice, ¿y quién será? ¿Será que el Señor le está diciendo? Mire, no sé, no pase trabajo. Cuando usted ve que hay una persona que dice, a mí me lo está diciendo el Señor nada más, es porque los demás están en esta situación, o no están aquí, o no están espirituales, o están en la carne, o que todo eso es mentira. Si algo me quiere revelar el Señor en la iglesia, el Señor se lo revela a la iglesia. Todos tienen el mismo espíritu. El Espíritu Santo de Dios fue a nosotros, fue derramado en nuestro corazón. Por eso que Pablo está diciendo, ese espíritu fue derramado en nuestro corazón. El mismo espíritu. Pues mire, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, sientan una misma cosa. Por eso es que en la iglesia del Señor, en donde más paz hay. Yo no digo donde más paz debe haber, es que a veces usamos mucho debe haber cuando nos comparamos con congregaciones donde lo que hay es, ¿verdad?, un problema. He estado en muchas congregaciones donde lo que hay son problemas. Llegó a ser así tanto que pensaba que era así. Cuando yo joven, pensaba que así son las iglesias, que siempre hay un chisme acá, hay un problema aquí, hay un chanchullo allá, y hay un pecado aquí, hay otro escondido allá. Yo pensaba que así era. Cuando me voy metiendo más en la palabra al pasar el tiempo, yo viví viendo y dice, no, es que no es así. Es así cuando uno está metido en iglesias donde está la carnalidad aflorando, completamente opuesto a lo que dice Pablo aquí. Lo que está queriendo decir Pablo atrás de bastidores aquí es que la iglesia está llamada, a dejarse llevar por el Espíritu de Dios. No con él me está diciendo, estoy hablando unas lenguas en jeringonza aquí. La carne de gallina, eso no es mover del Espíritu. El mover del Espíritu es cuando estamos todos, como dice aquí, verso 2, sintiendo la misma cosa, guiados por el Espíritu Santo de Dios. La evidencia grande del Espíritu moviéndose en la iglesia es cuando la carne es aplastada. Amén. Haciendo morir lo terrenal en nosotros, como le aconsejaba Pablo a los vecinos de Colosas. Si pues habéis resucitado con Cristo, resucitaron con Cristo, amén, gloria a Dios. Pues ahora vamos a buscar las cosas de Él. Amén. Haciendo morir lo terrenal en vosotros. Pues aquí Pablo está diciendo lo mismo, con diferentes palabras, a los filipenses. Por eso le dice en el verso 13, mire, no haga nada por chaval, o sea, por contienda. ¿Cuántas personas hacen cosas para darle duro? Recuerdo yo otra congregación también. Todo el mundo quería cantar mejor que el resto. Pero ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo esa gente que esto es una competencia? Si todo es para la gloria del Señor, en cuanto metemos un poco de carne se dañó todo. En cuanto a la voz mía cuadra más que los demás. La voz mía prevalece más. Cuando metemos ese chiquito de sazón de carne a la adoración espiritual se dañó todo. Muchas personas le dan lugar a la carne así es fácil. Por eso dice, hacemos ahí lo terrenal, le diría a los colosenses. Dice, si tenemos bandos y pensamos que unos son mejores que otros, no sois carnales, le dijo a los corintios. Pablo tuvo que batallar mucho contra estos nuevos creyentes, contra la carnalidad, que si nosotros no dejamos y la dejamos fuera de control, se apodera, tendemos a la carnalidad, no a la espiritualidad.
Y no haga nada por llamar al demás. No haga nada por lucirse. No haga nada por darle duro a otra persona, como diríamos. Eso es lo que hay que decir por contienda. No haga nada por vanagloria, peor, por creerse que usted, eso mismo, vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Usted cree que usted tiene más gloria que los demás y está en vanidad. No hay ninguna razón, dice. Es gloria vana, o sea, gloria sin tener de qué gloriarse. Imagínense, es falsedad completa. Dice, más bien hágalo con humildad, estimando cada uno a los demás. Aquí el mundo se estrella cuando oye esto, como superiores a él mismo. El otro día cuando llegué yo de Perú, llegué a la 1 de la mañana. Bueno, agarré la guagua, la había dejado allá en el parking del aeropuerto y venía para acá. Yo tengo un hambre, pero fuerte, lo que típicamente los viajes, pues yo no como mucho porque yo padezco de mareo por el movimiento. Y pues mientras más coma, más problemas puede haber. Así que no como tanto. Y cuando termino el viaje vengo, pero muerto de hambre. Cuando aterrizo digo, ay, si hubiera algo y busco y veo que hay un Burger King. No es la mejor opción en cuanto a muchas cosas. Pero estaba abierto y yo estaba empleado. Y parece que ese Burger King a la salida allí está en Pase Suiza, al lado allí. Y en la verde allí mismo hay un Burger King. Me metí y yo meto en la fila y lenta, la fila lenta. Avanzando, parece que a esa hora quizás habrán 2 empleados allí como mucho. Pero por fin va avanzando, entonces ya a la media hora, ya era la 1:30 de la mañana. Allí esperando. Y de momento veo que como que los carros que están enfrente, cuando llegan al sitio, donde están pidiendo, que uno pide, y yo no me percataba, yo no escuchaba que estaba, yo no escuchaba que estuvieran pidiendo. Y como que iban pasando, yo dije, ¿será que están pidiendo en la ventanilla? Como a veces pasa. Pues yo me pasé de ahí y seguí para la ventanilla. Voy a la ventanilla, me dice, son 27,92. Yo digo, no, esa no puede ser mi orden. ¿Pero qué pasó? ¿Usted no pidió? Digo, no, yo me pasé adelante porque pensé que estaban pidiendo en la ventanilla porque no entendía que estaba al frente mío pidiendo en la ventanilla. Sí, yo le cogí la orden. ¿Por qué usted le paró? Y de momento yo siento que hace aquí, o sea, que el poder de Spider-Man hace se le sube a uno el moco ahí. Y yo digo, en mi mente, yo tengo 60 años ya, y este nene de 22 años me viene a regañar a mí a esta altura del juego. Yo me figuraba sacando la mano así y agarrándole por el pescuezo, en mi carne. Pero eso pasó por mi mente como en un tercio de segundo. Yo dije, te entiendo, varón. Me dije, discúlpame, yo sé que te causó un problema, ¿verdad? Pero tú puedes poner en hold esa orden que está ahí. Y, discúlpame, es que pensé, ¿verdad? Porque como a veces pues estas horas no son horas regulares. Entonces como que él bajó la velocidad. Y entonces pues me cogió la orden y me dio así. Pero me paré al lado y me lo comí la cosita esa antes de ir para acá porque yo dije, oye, ¿cómo es esto? El mundo nos está mandando más tranquilo. Y por cualquier cosita, la carne de nuevo, uno piensa que la carne la tengo ahí en la esquina. La tengo en la esquina, a pan y agua, y pegándole a la manguera de vez en cuando para que respete. Pero de vez en cuando hace miau, quiere salir por fuera. Es que la carne es lo más terrible que hay. Y si uno no está pendiente de ella todo el tiempo, por eso es que Pablo está dando el consejo, hágalo con humildad. Yo me puse por la hoja al muchacho. Y dije, perdóname, la verdad que te causé un problema. Y entonces, después no hubo problema. Pero es que uno tiene que esforzarse, uno hay que darle lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Hay que darle lugar al Espíritu Santo y uno sentirse
eso mismo, que más abajo de uno no hay más nadie. Es cuestión de ese asunto, de esa noción. Pero créame que cuando usted se acostumbra a eso, se deleita en ello. Estar considerando, como dice, los demás, ¿cómo qué? Como superiores a uno mismo. En los trabajos te dicen, tú eres el jefe de esos 17 que están ahí. En el mundo uno piensa que 17 trabajan para uno. Y es al revés, hermano. Uno trabaja a los 17. Si yo trabajo para los 17, yo tengo que estar por debajo de ellos. Aunque el mundo diga que yo soy el jefe. Que jefe es el que manda. Usted lo mira al revés y lo hace como dice la palabra, entonces las cosas empiezan a funcionar. Uno no se ve como el capataz de la finca de caña, uno se ve como el servidor de todos, y el servidor por definición está por debajo. Pero las cosas empiezan a funcionar. Pero todo ello no sale automático de la carne es todo lo contrario. La noción del mundo es todo lo contrario. ¿Han visto por ahí alguien que diga, algún político que diga, yo me voy a humillar delante de todos ustedes todos los días y voy a humillar mi presencia delante del Señor? ¿Ha escuchado alguno que diga algo como eso? Ni lo oirá tampoco. Porque en cuanto lo diga dice, ay, ese es un boca abajo. Ese no sirve. Ese no tiene potestad. Ese no tiene espíritu, le dicen. Me acuerdo que te decía, fulano no tiene espíritu. ¿Cómo que no? No tiene voluntad. Y confunde la arrogancia y la necedad con las buenas cualidades. Por eso Pablo dice, estime a los demás como superiores a él mismo. Dice, no buscando lo de uno, sino lo de los demás. Lo que quiere decir el verso 4. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate la dicotomía que hay. Los servidores públicos arrogantes, dicen que todos lo sean, pero la mayoría, los arrogantes pretenden servirle a usted. Pero el arrogante está buscando lo de él, no está buscando lo de los demás. Sin embargo, dice que anda estimando a los demás como superiores a él mismo, es porque está buscando el bien de ellos y no el bien de uno. ¿Va viendo? Uno diría, oye, que mucho sabe el Señor. ¿Por qué todas estas cosas? Porque esa es la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría de Dios. Cuando yo joven, tenía muchos problemas yo con la humillación. No era porque yo me considerara que fuera una persona, fíjate, yo no me consideraba una persona arrogante. O sea, yo me consideraba una persona que yo estaba en mi sitio tranquilo. Pero siempre tenía mucho problema con la furia que me daba, con la forma que otras personas actuaban. Y uno podría decir, no me enfurezco porque aquel es mal, o porque aquel difiere de mí. Entonces cuando yo empiezo a dar cuenta, muchas veces yo me enfurecía porque había personas que pensaban diferente de mí. Entonces estaría furioso todo el tiempo, porque muchas personas no piensan igual que uno. Entonces yo me fui dando cuenta que yo no podía estar viviendo así. Cuando yo venía aquí a la palabra, iba siempre. Primeros versos que yo me memoricé en un campamento de adolescentes, Colosenses 3, del 1 al 4, y me lo embotellé. A los 11 años, embotellado, pero no podía comprender jamás la profundidad de lo que decía la palabra. Pero por estar embotellado siempre era la primera porción de la palabra que venía a mi mente, y venía a mi mente, y venía a mi mente, miles de veces a lo largo de los años, hasta que empecé a comprender claramente lo que decía la palabra. Y empecé a entender que hay una bendición tan grande cuando uno está puesto por debajo de los demás. El gozo de Dios viene a tu vida. Amén. Porque sabes que estando para estar puesto por debajo,
estás haciendo igual que el Señor Jesús se predispuso para poder dar su vida por nosotros. No en balde, Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque andamos bien afligidos, podríamos andar bien afligidos, podríamos andar en estrés, podríamos andar como que con cuentas pendientes y 20 cosas, Muchas veces es porque pretendemos quizás controlarlo todo, queremos tener quizás la opinión que defina, o queremos resolver todas las cosas del mundo, todos los conflictos del mundo, amén. Queremos que todas las personas quizás estén de acuerdo con nosotros también, en muchas ocasiones. Ya le dije, ese es el problema que yo tenía, ¿cómo van a poder estar en cuenta con uno? Amén. A veces dice la gente está diciendo esto, ¿ven? Y están diciendo eso de ti, o la gente está esperando esto de ti, muchas veces también. En muchas ocasiones cuando uno viene a ver las angustias que a veces tenemos caminando con el Señor es precisamente por lo que las personas, sean creyentes o no, nos hacen o no nos hacen, nos dicen o no nos dicen, las expectativas que tenemos con nosotros, lo que las personas a veces hacen con nosotros, que si nos calumnian, tenía muchos problemas con eso antes también. Hubo una vez un pastor que dijo, cuando yo veo a este tocando el piano es como si viera el demonio, dijo una vez, y yo me acuerdo, eso llegó a mis oídos, entonces eso me sacó a mí de carril. Entonces, pero eso es el Señor, ¿verdad? El Señor permite que esas cosas lleguen a oídos de uno para que uno no diga que uno le sirve, para que uno le sirva de verdad. Una cosa es decir que uno sirve al Señor y la otra es que uno de verdad esté humillado y sirviendo al Señor. No hay forma de servir al Señor si uno no está humillado. En la primera vez que uno empieza a creerse que uno tiene algo que uno le puede ofrecer al Señor, ya está fallando la cosa. El Señor es el que tiene que cobrar todo a través de uno. No sé si me entiende. O sea, si usted piensa que usted no vale nada, pues está empezando por el lugar correcto. Yo tuve que hacer eso también, hermano. Porque no en balde la Biblia dice, el poder y la fuerza vienen del Señor. Y suena bonito, ¿verdad? Pero es que es real. Pues si el poder y la fuerza y la misericordia vienen de Él, pues es que vienen de Él, no vienen de nosotros. Nosotros tenemos que estar como que en blanco y depender de Él por completo. Yo tuve que aprender eso de esa forma. Gloria a Dios que fue desde bien joven. En muchas ocasiones, dirigiendo campamentos de jóvenes y metidos aquí, por todos lados, en la isla, pues, cada vez que yo interactuaba con estos jóvenes de esta iglesia, yo salía más angustiado cada vez. Porque yo veía lo que entendía yo, eran como que carnalidades aquí, y tonterías acá, y liviandades allá, y puros relajo acá, y reuniéndose por reunirse, y eso a mí me sacaba de carril. ¿Okay? Y como que no podía trabajar con ellos. Porque a veces pensaba como que no merecía que uno trabajara con ellos también. Eso es lo que en realidad estaba en mi mente. Y el Señor me tuvo que hacer, porque todas esas cosas, aquel pastor que comentó lo que le comentó, todas esas cosas vinieron a la misma vez, más o menos al mismo tiempo. Entonces yo entiendo ahora, ¿verdad?, que el Señor estaba tratando como... Porque la única forma de poder servir al Señor es cuando uno verdaderamente está humillado. ¿Ven? Uno está sumiso al Señor. Y sumiso al Señor quiere decir que todo lo que diga el Espíritu que hagamos, hacerlo. Todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra, que el Espíritu nos confirma. Por ahí vamos. ¿Ven? Sin darle lugar a la carne de uno. Oye, tuve que aprender a descarnizarme, pero bien, bien profundamente. Oiga, y mientras más uno dejaba en la mano del Señor, más feliz y más gozoso era, más tranquilo era. Antes yo no era así. Usted me ve aquí hablando tranquilamente, a mí yo prendía de medio maniquetazo. Yo veía algo que decía, eso es una diablería, eso que tú estás haciendo. Me decían el látigo, imagínense, me decían el látigo a la edad de 17, 18 años. Yo soy un muchacho confligido.
17, 18 años porque yo quería que las cosas se hicieran correctas en el nombre del Señor. Y allá, ¡fua! Y no que quizás algunas de las correcciones que yo hice con el látigo hubieran estado incorrectas, posiblemente estaban correctas, pero el espíritu que estaba dentro de mí, la forma, la intención no era la correcta, ¿no? Se aplicaba lo que decía 1 Corintios 13 en algunas cosas. Si yo hiciera esto y aquello, hablar de un montón de cosas que parecen para la gloria de Dios, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces me transporto a lo que nos dice allá en Corintios, 1 Corintios 13, que nuestra obra será evaluada, ¿ok?, en el tribunal de Cristo. Y si la obra nuestra no pasa la prueba de fuego, sino que se consume en esa prueba, pues nosotros seremos salvos, pero así como por fuego, pero no tendremos galardón. ¿Y quién quiere llegar a la presencia de Dios sin galardón? Yo quiero que el Señor nos galardone a todos nosotros, amén. Entonces, a través de eso yo fui entendiendo, lo entendí bastante rápido después de ese primer encontronazo, y viendo la profundidad de las palabras de lo que Dios nos está diciendo aquí. Es como que si quieres ver el poder de Dios obrando, tienes que dejar que el poder de Dios obre. Y el poder de Dios es el de Dios, no es el tuyo. Amén. Y eso yo lo tuve que aprender a esa forma. Entonces, cuando veo todo lo que dice la palabra, todo el consejo de la palabra acerca del dominio del Espíritu Santo sobre nosotros, es precisamente eso, es dejar que el Espíritu obre. Pero entonces hay que resolver toda esta confusión de lo que el mundo o muchos creyentes erróneamente le llaman la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu es toda esta superficialidad que vemos nosotros hoy. Entonces todo eso también le trae confusión a uno. Y empezamos con los chistes y los pellones. La Biblia dice que los bautistas resucitarán primero. Me decían a manera de chiste. ¿Por qué? Porque allá dice en 1 Tesalonicenses 4 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren qué cosa. O sea, yo echaba el chiste, no se entendía el chiste, ¿verdad? Los muertos en Cristo, que no tienen, el Espíritu está apagado completo, ¿no? No estamos así, pero el Espíritu está apagado. Entonces, eso lo que hacía era que confligía más y más tanto. Entonces uno decía, pero ¿cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo en mi vida entonces? Pero entonces como todo el mundo y todo lo que está a nuestro alrededor, había mucha confusión y mucha falsa espiritualidad. Yo veía todo ese asunto, pero ¿cómo acá dicen que estamos muertos en Cristo? Y allá yo lo que veo es apariencia de cristianismo, porque andan con la santidad por fuera, pero por dentro yo no le veo vida santa. Yo veo vidas carnales que les gustan las cosas del mundo, excepto cuando están congregados, que parecen que ellos son creyentes a la forma que ellos dicen que los creyentes deben verse, oírse y moverse, pero afuera andan en la misma carnalidad que todo el mundo. Entonces yo me he confundido con eso también. Porque es que la solución no está en ver cómo otros hacen y actúan. La solución está en ver lo que dice la palabra. Cuando uno empezaba a indagar en la palabra, decía, tengo que decir que mi forma de interpretar la palabra no es ver cómo otros la están viviendo e interpretando. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a entender lo que la Biblia nos dice. Cuando uno ora así, hablando de oración, acabamos de mañana, si uno revela en su palabra nada nuevo, sino nos revela lo que su palabra quiere decir. Y empecé yo a entender. Dice, mira lo que dice al principio de Filipenses capítulo 2. Por eso es que la comparación de la humillación que tenemos que tener nosotros como creyentes, de estar aplastados en el piso respecto a los demás, para poder ser de bendición a los demás. Pablo la compara con la suprema bendición que Cristo nos dio cuando ofició la salvación por nosotros. Pablo nos está argumentando aquí que si Cristo no se hubiera humillado hasta lo más abajo, no hubiera podido morir por nosotros. De la misma forma, si nosotros no nos humillamos
hemos hecho nosotros que haya sido servir al Señor? Porque nos hemos humillado como Cristo se humilló. Entonces aquí yo veo, dice, lo que está diciendo Pablo aquí es que tenemos que humillarnos como Cristo se humilló. Entonces, le pone la carne ahí, ¿no? Dice, le pasa a uno como le pasó a Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Estamos agradando al Señor. Tumben los altares, tumben la poca vergüenza aquí. No queremos imágenes, ni porquerías, ni muñecos. ¡Fuera, fuera todo eso! Vamos a agradar a Jehová sin tener la palabra de Jehová. Vamos a restaurar el templo. Y ya estaba él, y estaba haciendo lo correcto, pero a la manera de él, porque no sabía lo que decía la palabra. Restaurándole. Y Dios en su misericordia, cuando están excavando allá, removiendo cuánta porquería había en ese templo que habían puesto sus antepasados, encuentran una copia del libro de Isaías y se la envían a él. Mira, el sacerdote Hilcías encontró este libro y lo envió, y el escriba lo leyó delante del rey. Cuando empieza a escuchar eso, el rey dice, se jajó la copa encima, se echó ceniza y se tiró al piso y dice, Jehová está enojado con nosotros porque nosotros pecamos delante de él, y lo que viene para nosotros es juicio. Y mandó al sacerdote a consultar a Jehová, como que dijo, Señor, nos hemos dado cuenta de esto ahora que vemos tu palabra. O sea, ese pueblo llevaba un montón de años sin oír la palabra de Dios, y en su corazón, en el corazón de Josías, él quiso hacer lo que Dios agradaba, pero sin saber lo que Dios había dicho. Y así andan muchos hoy, agradando a Dios, pero a la manera que no entienden, y muchas veces piensan que, pues, lo que importa es la intención. No, la intención no es lo que importa. Lo que importa es por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Si nosotros no andamos humillados, como dice aquí, como Cristo, pues nuestra obra no está siendo valorada por el Señor. Por eso es que no en vano dice, hay que hacer morir lo terrenal, porque lo terrenal lo que quiere hacer de nosotros es exaltarnos por encima de lo que somos. Por eso tantas veces dice, no, ¿verdad? No teniendo mayor estima o no teniendo mayor concepto de sí que el que debe tener. Y suena tan lindo eso, ¿verdad? ¿Y cuál es el concepto que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos? Que no hay un mayor aplastado que nosotros. ¿Qué concepto de sí tenía Cristo Jesús cuando vino a dar su vida por nosotros? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, y a dar su vida por los pecadores. Y para ello, mire lo que tuvo que hacer. Dice, haya en ustedes también el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si uno pensaba que él había dicho algo importante o algo bien retante en los primeros 4 versos, mire lo que sigue diciendo del verso 6 en adelante. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En el griego literal dice, no pensó que eso era un botín de guerra, porque, o sea, que era algo, un tesoro. Y yo soy Dios, y como eso es tan valioso, yo no me voy a despojar de él. Sino que él no pensó que eso era una excusa, sino que lo tuvo en poco. Se despojó a sí mismo, él se quitó todo eso y tomó forma de siervo. Siervo es un esclavo, ¿okay? Y se hizo igual que nosotros. Y ahí viene la primera rebajada, que Dios se haga igual que nosotros. Dice, y estando en la condición siendo igual que nosotros, dice el 8, se humilló más y obedeció como un esclavo hasta la muerte. Y después no solamente la muerte, bajó más, muerte de un crucificado, que era más aplastado y más humillado todavía. Amén. O sea, no
sé si en su Biblia dice ese capítulo, humillación y exaltación de Cristo, ¿verdad? Dice muchas veces como subtítulo. Porque es que el Señor no se humilló más porque no podía. Y eso fue lo que lo capacitó y pudo completar la obra que Dios le mandó a hacer. Lo tenemos ahí un segundo. Nos está diciendo Pablo, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no dice sería bueno, es recomendable, se lo recomiendo. No, él dice que tiene que haber en nosotros el mismo sentir. Hay una paz tan grande cuando usted viviendo humillado depende del Señor por completo. Entonces usted no tiene que hacer nada. Usted simplemente tiene que ver al Señor haciendo las cosas. Amén. Amén. Usted intercede al Señor y el Señor es el que hace las cosas. Eso es lo que ha dicho en su palabra. No que nosotros vamos a estar sentados haciendo nada. Quiero decir, nosotros no tenemos que estar inventando nada. Nosotros no tenemos que disponer una agenda. Nosotros no tenemos que tener un plan necesariamente. Nosotros tenemos que depender de la voluntad de Dios. Tenemos que ir a Él en oración y que Él nos ilumine por medio de su Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que nos ha dado a todos. Fíjense que si todos los creyentes entonces estuvieran humillados delante del Señor, como el Espíritu nos manda, ¿habría conflicto? No. ¿Habría orgullo? No. ¿Habrían contiendas? No. ¿Habría confusión? No, porque el Espíritu nos está diciendo lo mismo a todos por igual. Habiendo que los conflictos y las contiendas y las disensiones y las angustias y cuántas cosas vienen cuando el Espíritu Santo no es el que gobierna en nuestra vida, hermano. Pero fíjense lo grande. Dice que así mismo como se humilló Cristo, amén, dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén. A cuenta de que al humillarse completó la obra de redención para todos nosotros. Dice que en el nombre de Jesús, ahora toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo ese que vio Daniel? Que le dijo, Señor mío, pues es este Señor Jesucristo que estamos hablando aquí, solamente que fue antes de que se humillara para ejecutar la obra que Pablo nos está diciendo en el capítulo 2. Lo hizo. Así que, por eso es que le dice, si tuviéramos el mismo sentir, entonces podemos ser la luz de Dios y de Cristo en este mundo. Eso es lo que él le dice en el verso 12 en adelante. Dice, hermano mío, por esto que les dije de Cristo, miren, ustedes siempre han obedecido, dice el verso 12. No solamente cuando yo estoy, sino más cuando yo no estoy. Dice, ocúpense en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer hacer las cosas, pero también el poder de hacerlas. Porque Él es bueno. Y nos detenemos ahí. Todo lo que el Señor nos pone en nuestro corazón para hacer cuando queremos hacer su voluntad, amén, hermano, es lo que el Señor quiere que hagamos en esta vida, en esta salvación. Hay muchas personas que erróneamente predican este verso y dicen, ocupaos de vuestra salvación. Eso no es lo que dice aquí. Porque lo usan para argumentar que si uno no hace ciertas cosas pierde la salvación. Entonces, es como si cogieran un machete y cortaran la Biblia, la rompieran en pedazos ahí mismo. O sea, hacen un menjurje de lo que dice la palabra. Eso no es el tema. El tema no es tú mantener tu salvación. De hecho, eso no es ningún tema en la Biblia, en ningún sitio. Pero lo han querido hacer un tema. Aquellos que dependen de someter la carne por someterla por ellos mismos y de pretender hacer ver que la obra del Espíritu es otra diferente. Y cuando hacen eso, lo que están diciendo es que la obra de Cristo en la cruz no fue perfecta y de una sola vez. Porque si la salvación se pierde, es imperfecta. El Señor no completó la obra en nosotros.
Hay que mantener ese fuego al Señor. Ese fuego al Señor dentro de uno. Y argumenta todo eso. Pero sí. Dice, ocupaos en vuestra salvación. La salvación nos la regaló el Señor por la fe. Amén. Ahora nosotros nos ocupamos en ellas con temor y temblor. El tema es, Cristo nos regaló la salvación y Cristo nos dejó ejemplo de humillación. Ahora nosotros nos encargamos en nuestra salvación de ser como Cristo fue. Ese es el tema que está aquí. No es el otro tema que muchas personas empiezan a confundir y a crearle angustia a las personas. Aquí no está hablando Pablo de angustia para nadie, de que estoy perdiendo mi salvación. Ese no es el tema. El tema es gozosos en Cristo. Está en la epístola del gozo, ustedes sabían. Todo lo que habla Pablo aquí es: estamos en Cristo, padeceremos angustias en Cristo, pero estamos gozosos en Cristo. Amén. Tenemos el privilegio de padecer por Cristo y estamos gozosos en Cristo. ¿Cuál es la clave? Que de la manera que Cristo fue varón de dolores y experimentado en quebranto, como dice Isaías, Él dijo que vio el gozo puesto delante de Él, o sea, la obra que iba a hacer por nosotros y el resultado de nuestra salvación, y estuvo satisfecho. Porque lo que verdaderamente uno quiere estar en la vida es como creyente. Estoy en paz de que estoy obedeciendo al Señor. Estoy en paz de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy en paz de que en mi vida el carácter de Cristo es el que aflora. Amén. Y yo veo lo que Cristo ha hecho en mí versus lo que era yo antes cuando estaba en el mundo. Y ahora yo quiero servir al Señor así todos los días. Cada día haciendo morir más lo terrenal en mí y que lo celestial en mí, producido por su Espíritu Santo, sea lo que domina mi vida. Y todos los días yo voy a pretender eso. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, ¿para qué? Dice, verso 15, para que seáis irreprensibles. O sea, que no haya nada que objetar en nosotros, que no haya nada malo que corregir. Y sencillos, ahí está la cosa, ¿no? ¿Has conocido personas así en Cristo? Dicen, ay, cuando yo sea grande, yo quisiera ser como este hermano, como esta hermana. Muy seguramente es porque el mismo Espíritu le da testimonio de una vida que el Espíritu gobierna. Amén. Para que se haya así irreprensible, como usted da lugar a Dios, como usted se humille delante del Señor y delante de los demás. Dice, así somos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Wow. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa misma luz nos hablaba Juan, esa luz vino al mundo y vimos su gloria, dice. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esa luz verdadera vino al mundo, refiriéndose a Cristo Jesús. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan diría, vosotros sois la luz del mundo. Una luz encendida, puesta sobre un monte, no se puede esconder. Amén. El mismo argumento lo vamos a ver cuando vayamos la semana que viene, el domingo, al capítulo 3 de Juan. La gente no viene a Cristo porque no quiere venir a la luz. Ese es el argumento que el Señor Jesucristo hace en el capítulo 3, verso 16 de Juan. Amén. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, como nos dice aquí en Filipenses, si somos como Cristo, resplandecemos como Cristo resplandecía, hermano querido. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, hermano. Aquí no es complicado, no estamos hablando de muchos detalles, muchas cosas, es simplemente darle lugar a Dios y hacer morir el yo de uno. Amén. Cada día, cada día, cada día, cada día. En esa ocasión donde aquel otro varón dijo que veía el demonio cuando me veía tocando el piano,
Yo sé lo que está pasando aquí. Yo voy a ir a hablar con cada uno de los que dicen que han hablado de mí y voy a hablar con cada uno de ellos. Y me voy a poner debajo de ellos. Aunque pretenda yo decir que yo no tengo que estar debajo, humanamente hablando del mundo. Yo no tengo que estar. Yo no hablé de ellos, ellos hablaron de mí. Y hablaron mentiras. Y yo tengo para reprenderlo, puede ser látigo, se vuelve látigo. Ya. Yo dije, no hay, fuimos ahí hablando de manera humilde. Eso me hizo a mí, tuve que hacer esa joda, tuve unos 3 semanas porque eran muchas personas en todo el oeste de Puerto Rico. 1982 fue eso, hace ya 41 años. Pues miren, con cada uno de ellos hasta que llegué al final, hasta que empezó el cuento. Recuerdo como allá en el barrio Balboa de Mayagüez, fue la última que tuve que ir a hablar con el pastor. Y le dije, ¿tu cheque te dijo esto de mí? Yo no, me dice. Entonces ahí uno piensa, pero este varón dice que él no. ¿Qué voy a hacer yo cuando alguien dice que no? Yo sabiendo que sí, porque todas las otras personas habían dicho que sí, que había sido él, que había empezado, y él decía que no. Y es que yo veo la carnalidad de la gente. A lo mejor ve a un muchacho, ¿verdad? Tenía 18 años y dice, este es un infeliz. ¿Cómo este infeliz va a saber más que yo? Si es un pastor que yo un montón de él. Y eso yo. No, yo no. Y a mí me dio tristeza, ¿verdad? Porque yo lo que estaba tratando de elucidar era ver la mano de Dios en todo ese asunto. Cómo el Señor, aún que las cosas alguien empieza a hacer mal, uno puede convertir el mal en bien, como hicieron con José, ¿te acuerdas? Los hermanos traicionaron a José, pero José mismo dice, miren, no se pongan tristes, porque ustedes pretendieron mal contra mí, pero Dios cambió el mal en bien para preservar con vida a muchos pueblos, ya en el capítulo 50 de Génesis. Y yo, ¿y por qué si no lo va a poder hacer aquí? Me le quedé mirando. Dije, mira hermano, yo tengo aquí una lista, pero no se la voy a enseñar, pero no creo que haga falta la lista. Hay 11 hermanos aquí y todos están de acuerdo. Me confirmaron que usted dijo esas palabras, con fecha y todo. Hay diferencia entre qué palabra exacta usted usó, pero eso a veces pasa cuando las personas oyen las cosas, no se acuerdan de claro, usted más o menos dijo estas palabras. Pero no le voy a enseñar la lista. Pues yo creo que no hace falta listas entre los hijos de Dios. Vamos a arreglar las cosas. Pues si tú dices que las dijeron, pues las dijeron. Y yo dije, pues hermano, mire, vamos a hacer una cosa aquí. Yo quiero estar con usted. Es lo que dice especialmente el capítulo 2 de Filipenses. Es lo que dice. Y yo quiero de verdad quedarme en paz con usted. Pero era de abrazo partido que no. Yo dije, como la palabra dice que en lo que de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Pero el contexto de ese estar en paz con todos los hombres es con los impíos. O sea, la pretensión es que entre los hijos de Dios no debe haber discordia, pero no estaba viendo ningún progreso allí. Así que lo dejé así. Me fui para casa. Yo dije, confiando, y espero Señor que todo se haya hecho bien. Como a las 2 semanas me llama. Me dice, es verdad. No sé porque aquel día no dije que era verdad. No, embuste. Sí sé porque aquel día te dije que no era verdad. Era porque yo era un come. Dijo la palabra como la usan en Cuba. Yo dije, sí, esto me enseñó a mí que yo soy como Ceruto. Mientras más viejo, más bruto, me dice. Y el hombre hablando como hablan en el pueblo, y yo, pero ese era el proceso de él mismo entender lo que había pasado. Hay que dejarlo que se exprese. Pues y todo quedó arreglado después de entender todo. Entonces yo dije, mira, cuando confiamos en el Señor, las cosas se hacen. El Espíritu Santo hizo
Santo hizo su obra. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que, aun cuando estemos tratando con hijos de Dios, no hay ninguna causa para mí de dudar que era hijo de Dios. Aunque ellos al principio hubieran dudado que yo era un hijo de Dios, pues si dijeron que tocar piano era como si fuera el demonio, pues ya te sabes lo que quiere decir eso. Entonces cuando uno dice, y simplemente era por cuestiones de estas superfluas, hermano, porque estaba ahí tocando coritos de eso, y ellos eran puro himno. Pues, mira, ahora estamos nosotros tocando puro himno también, pero si tocamos coros, los coros son bíblicos, no hay nada malo en eso, ¿no? Pero era simplemente por estilo de música, hermano, y algo que tampoco era que estamos tocando música mundana, eran los coritos que tocan en los campamentos de jóvenes, cosas normales, pero la persona se sintió que lo habían empuñalado cuando llegó aquello y siguió esa palabra sin pensar, la verdad, de la carne. Anyway, todo ese problemón que llevaron esas palabras, todo lo tuvo que arreglar, porque sus palabras contaminaron un montón de gente, y todo eso se arregló, pero para la gloria de Dios, cuando uno pretende hacer las cosas, no en la carne, sino en el Espíritu, el Señor se glorifica, hermano, y después uno puede estar en paz, pero esa paz hay que buscarla, ese sentir una misma cosa, hay que buscarlo en el Señor también. Nosotros como iglesia aquí, pues no somos diferentes, pero es cuestión de humillarse. A cada uno de ellos dijeron esto de mí, yo me disculpo, una cosa rara, ¿verdad? Porque si están diciendo de mí, se deben disculpar conmigo, pero yo empecé disculpándome yo, porque entiendo que le fui de tropiezo a algunas personas, lo interpretaron de esa forma, y yo quiero arreglar el asunto con cada uno de los 11 hasta que llegué al 12 que les mencioné. Y así fue, hermanito. Pues yo quería estar en paz con todo ello, pero a la misma vez el ejercicio era un ejercicio de humildad para mí, para yo poder por obra lo que la palabra del Señor me está diciendo aquí. Amén. Y desde ese día yo pude ver cómo el Señor empieza a hacer las cosas en la vida de uno, dejando que el Señor haga las cosas. Para los que me conocían bien joven y los que me conocen ahora, pues pueden ver exactamente eso que les estoy diciendo. Cuando el Señor controla tu vida, las cosas son bien diferentes. ¿Ven? Así que hay muchos otros testimonios de otros hermanos que yo conozco que antes eran de esos que sacaban navajas para cualquier cosa, eso era el que arreglarlo aquí, navajas se lo vamos a hacer. Y el Señor los ha transformado, hermano. Amén. El Señor me ha transformado a mí también. Así que, como dicen, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, igual que lo hizo Cristo con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Y de esa forma la palabra del Señor se va a cumplir en nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. El Señor es bueno, hermano. Todo el tiempo el Señor es bueno con nosotros. Por eso nos reveló su palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias por darnos esta bendición grande de habernos podido congregar hoy, Señor. Sabemos que hoy pues somos pocos hermanos, Señor, por muchas otras circunstancias. Pero aún así, Señor, hemos recibido tu bendición hoy. Bendícenos aún más a llevarnos tu palabra en nuestro corazón y que seamos aún más bendecidos cuando la pongamos por obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender la profundidad, Señor, de tus palabras también. Gracias, Padre Santo. Gracias porque cuando por fe, Señor, nos ponemos últimos, entonces tú nos exaltas a todos nosotros. Cuando por fe nos disponemos a estar en lo más bajo, entonces tu poder se manifiesta en nosotros, tu bendición se manifiesta en nosotros, porque somos de bendición a los demás. Ayúdanos a hacerlo así siempre en nuestra vida, Padre. Ahora, Señor, estamos intercediendo, Padre Santo, por los hermanos que no hemos visto hoy. Algunos andan enfermos, Señor, otros indispuestos, otros han tenido ciertos conflictos que les han impedido estar aquí. De la misma forma queremos interceder por el conflicto militar allá en Israel y la Franja de Gaza y otras áreas por allá. Sabemos que todo eso es señal, Padre
por la angustia que hay ahora mismo allá también. Que tú obres con poder, Señor, y con misericordia sobre aquellos que están siendo afectados también. Y también dirija la mente de los dirigentes allá. Ayúdanos, Señor, ahora también, cuando salgamos de este lugar, a irnos bien en nuestras casas, Padre, y que nos traiga, Señor, este martes de noche a escudriñar tu palabra nuevamente, Padre. Gracias por esa bendición. Y ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas. Todo esto lo pedimos. Dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.